Un saludo fraterno a todos los televidentes que hoy se reúnen para poder contemplar en medio de este programa las maravillas de Dios, esas maravillas que se van manifestando a través de todo el acontecer de la iglesia, el acontecer de nuestro camino formativo, todo el acontecer que se va dando en nuestra vida cotidiana y que lo vamos asociando según la voluntad de Dios, respondiendo a ese querer divino, a ese llamado del Señor. Jesús Evangelio es un espacio para compartir, es un espacio para alimentarnos, es un espacio para vivir la experiencia del Señor en nuestras vidas. Por eso hoy nos encontramos en medio de nuestra realidad formativa con nuestro hermano Jorge Cupitra para podernos adentrar en esta nueva experiencia del amor del Señor que llega a nuestros hogares a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, Jaime, por su invitación, y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, bienvenidos a este nuevo programa de Jesús Evangelio. Como ya bien lo decía mi compañero Jaime, es un espacio donde nosotros tenemos la oportunidad de poder contemplar más a fondo las maravillas del Señor, aquellos misterios que trae para cada uno de nosotros y que poco a poco iremos comprendiendo en el transcurso de los programas que se van desarrollando. Entonces, bienvenidos sean nuevamente y vamos a dar inicio en este programa comenzando con Escucha la Palabra. Hemos llegado a nuestra primera sección, Escucha la Palabra, y la invitación especial del día de hoy es para que meditemos el Evangelio de San Lucas en su capítulo 2, versículo 7, donde después de ese largo recorrer de María y José durante el desierto y tras el edicto del emperador Augusto, en que invitaba a que todas las personas regresaban a su lugar natal, parten José y María desde Nazaret y se dirigen hacia Belén durante una travesía que hemos venido meditando a lo largo de estas novenas de preparación al nacimiento del niño Jesús, al nacimiento del Salvador. Es ahí cuando al llegar a Belén no encuentran hospedaje donde quedarse y deben recurrir a una choza o a una pesebrera, donde es allí donde llega el tiempo del nacimiento de Jesús y donde María lo recibe y lo envuelve en pañales. La invitación especial para el día de hoy es que ¿cómo tenemos nuestro corazón para ese recibimiento? ¿Estamos abriéndole las puertas al Salvador para que nazcan nuestros corazones y transformen nuestras vidas? ¿O estamos haciendo como esos ciudadanos del pueblo de Belén, donde no quisieron recibirlo ni darle hospedaje? Es por eso que debemos prepararnos para recibir con alegría este Mesías y que el nacimiento del niño Dios sea para nosotros una experiencia significativa que nos invite a meditar diariamente su Evangelio y nos ayude a crecer, a ser mejores personas, a acercarnos a nuestras comunidades para buscar el bien común, sirviendo con generosidad a las comunidades, familias, amigos. Que este nacimiento de Jesús no sea simplemente un hecho comercial, que simplemente sea un momento de compartir alimentos, de compartir licor o de estar en familia, sino que realmente se convierta en una integración familiar donde cada uno de nuestros corazones nazca ese niño de Belén y nos ayude a ser mejores personas cada día. Que ese nacimiento del niño de Belén nos ayude a transformar nuestras vidas y ponerlas al servicio de los demás. Que sea significativo este nacimiento del niño Dios en nuestros corazones y seamos capaces de llevar a cada una de las personas que nos rodean ese mensaje evangélico que las ayude a crecer y a ser mejores personas cada día. A todos ustedes les deseo que el niño de Belén haya nacido con mucha expectativa, con mucha esperanza y con mucho amor en cada uno de sus corazones. Habiéndonos nutridos de la palabra de Dios,
dejándonos exhortar, iluminar por esa palabra que llega a lo más profundo de nuestro corazón, que ilumina nuestra vida y nuestra existencia, que nos permite dirigirnos en nuestro caminar en busca de la santidad. Vamos a enfocarnos ahora en nuestro caminar de conocimiento de la realidad, esa realidad que debemos nosotros palpar desde un horizonte preciso, sabiendo que somos peregrinos en este mundo, que debemos tener nuestros pies puestos en la tierra, reconociendo cada una de nuestras realidades, pero también con la mirada fija en un horizonte, en el sol que marca la justicia, en ese sol que es el Señor. Hoy nos encontramos, Jorge, meditando acerca de la natividad del Señor. Es un programa bonito para reflexionar conforme a esa venida del Salvador, en esa preparación que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo para poder recibir al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestra existencia. Por eso es un momento bonito para que nosotros dispongamos nuestro corazón para vivir este acontecimiento que marca nuestra vida, que marca nuestra historia y que nos permite a nosotros poder tener una base fundamental para comprender el camino, para darle sentido a nuestra vida, esa vida que se va configurando cada día más con el Señor. Entonces, Jorge, hoy contemplamos la natividad. ¿Y qué comprende en este caminar cristiano el misterio que se enmarca en la natividad? Bueno, hay que tener algo muy presente, y es que la natividad, más que un nacimiento, implica algo más profundo, y especialmente es el significado que va a traer este nuevo cambio para la vida de la humanidad, y especialmente para la vida de cada uno de nosotros. En el momento en que se da ese anuncio de ese nacimiento, también implica muchas cosas y muchas realidades que, por cierto, se están viendo. Por tanto, hay que tener muy presente que el nacimiento o la Navidad se refiere especialmente no solamente al nacimiento de Jesús en nuestra vida, sino también ese nacimiento de Jesús como Dios que se hizo hombre en la tierra para darnos la salvación a cada uno de nosotros y hacernos nuevamente hijos adoptivos del Padre. Así es, y como lo dice el Evangelio de San Juan, la luz entra en el mundo, ha entrado en el mundo. Esa luz que disipa las tinieblas, esa luz que se nos ha sido prometida ya desde toda esa economía de salvación. Vemos que Dios nos ha preparado para poder vivir este acontecimiento, para poder tomar nosotros realmente la plenitud. Por eso vemos toda esa economía de salvación, todas esas etapas en las cuales Dios se manifestó en razón de la promesa que se nos había dado, el Verbo hecho carne. Y esa promesa toma su plenitud ya cuando Jesucristo irrumpe la historia, cuando Jesucristo llega a ser parte de esta historia, cuando Jesucristo toma nuestra humanidad. El Verbo de Dios, sacramento del Padre, irrumpe nuestra vida, irrumpe nuestra historia y se manifiesta para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. Por eso es bonito que en medio de esta realidad del misterio comprendamos nosotros que todo inicia desde ese plan salvífico de Dios, ese plan salvífico que toma su plenitud en aquel momento del anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, por medio de esa manifestación del amor de Dios a la humanidad. Y esta manifestación del Señor manifestado en la kenosis de la encarnación nos permite a nosotros comprender el sentido del abajamiento. Dios que se hace hombre, que se hace uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, para que en medio de nuestra realidad entendamos el verdadero sentido de nuestra vida, que es cada día acercarnos más a vivir el misterio del amor de Dios y contemplar así, en este sentido, durante este tiempo, la manifestación a través del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne y dado a nosotros los hombres.
Ya que habías hablado acerca de la palabra kenosis, que es el abajamiento, este abajamiento hay que tener muy presente muchas cosas, que esto también implica una profundidad muy concreta y que hay que tener presente. Primero que todo, esa kenosis, como tú lo dices, que es ese mismo abajamiento, no solamente se hace igual a nosotros como hombres, como seres humanos, se hace igual en todo menos en el pecado, hay que tener siempre claro. Pero también se hace abajamiento, se hace una kenosis, porque el Señor no nace de un linaje de personas muy pudientes, muy famosas o muy reconocidas en la sociedad en ese entonces, no. Hay que tener presente que en el Evangelio de San Lucas se puede ver una genealogía muy diversa, en la cual se puede ver muchas personas que han tenido sus historias de pecado, de poder fallecer en todas estas situaciones de la realidad donde el ser humano se va perdiendo y se va alejando de Dios. Entonces se va viendo ladrones, hay asesinos, podemos ver también a David, que está también involucrado en estos asesinatos y en estas maquinaciones maquiavélicas, me disculpan la palabra, para poder hacer su propósito de llevarse a Betsabé. Entonces podemos ver que todo este linaje se va configurando a que Jesús nace desde una humanidad pecadora, una humanidad doliente, una humanidad frágil que necesita ser sanada, y por eso es que Jesús nace en medio de esta enfermedad, de esta espina, de esta dolencia, para darnos a todos la salud, pero no solamente la salud, sino también para hacer realidad ese nombre del Emmanuel, que es Dios con nosotros. Todo este caminar donde contemplamos el árbol genealógico de Jesús y que se medita en la víspera antes de vivir la celebración del nacimiento, la celebración de la noche, porque sabemos nosotros que en Navidad, frente a esa solemnidad, vivimos nosotros los cristianos 4 misas, ¿cierto? Está la misa de la víspera, de la vigilia, la misa de la noche, del nacimiento, la misa de aurora y la misa correspondiente al día. Y durante este caminar o este peregrinar, donde nos adentramos nosotros a contemplar el misterio del Verbo hecho carne, vemos nosotros esos antecedentes históricos, porque no podemos hablar nosotros desde esa mirada solamente fideísta, sino también comprender que la historia nos muestra a nosotros que realmente Jesús ha venido a la misma historia, se ha hecho historia para que el ser humano comprenda, puede sonar un poco confuso, la historia a la que ha sido llamada. Esa historia que marca el plan salvífico de Dios, lo que hablábamos al inicio, la economía de salvación que toma su plenitud en Jesucristo, pero que esa economía se prolonga también en nuestras vidas, porque de cierta manera la economía entra en la profundidad del ser humano para que el hombre pueda responder, tener la capacidad y la gracia de responder a la voluntad y al querer divino del Señor. Entonces, el árbol genealógico marca eso, la descendencia, de qué manera se da esa descendencia, y lo vemos nosotros reflejado en la reflexión de la víspera de la vigilia, donde se nos muestra la raíz de la cual surge el Señor, esa línea genealógica que refleja la humanidad que se pone en presencia del acontecimiento de la divinidad. La divinidad entra en la humanidad y la humanidad se deja interpelar por la divinidad para poder comprender el misterio salvífico del Señor. Pasando a la segunda misa, que es la misa del nacimiento, la misa de la noche, que por cierto se realiza desde las 9 de la noche o a las 12 de la noche, desde las 9 hasta las 12. Esta Eucaristía
nos ofrece la palabra en la liturgia, la palabra del nacimiento en el cual los ángeles o el ángel llega hasta los pastores y les dice: no temas o no teman, que ha venido el Salvador, vayan a ir a contemplarlo, a verlo y a adorarlo. Seguimos con el tema de la kénosis. Pasamos bien al tema de que el ángel anuncia esto no a los reyes. El ángel no anuncia esto a los más altos cargos de la sociedad de ese entonces. El ángel se acerca primero que todo a unos pastores, y hay que tener claro las características de un pastor. Un pastor, primero que todo, es una persona impura, teniendo presente que siempre mantiene cuidando las ovejas, por tanto también es nómada, ¿sí? Entonces llega hacia unas personas también que en su humildad, en su impureza, en esa vida abajada o esa vida limitada, también les muestra el camino para poder llegar hacia esa salvación, hacia ese Salvador. Por eso les dice: no teman. Por eso les muestra también el camino por medio de la estrella, por medio de esa luz que nunca de ahora en adelante no va a perecer, siempre va a estar presente, no solamente en nuestros corazones, sino en nuestro peregrinar por nuestra vida. Por tanto, es así que muestra todo un camino espiritual en el cual los pastores se pueden reflejar a nosotros también, o nosotros nos podemos reflejar a esos mismos pastores que también estamos buscando esa luz, esa estrella que nos va a llevar hacia ese Salvador, pero nos lleva hacia ese Salvador que se hizo niño y que nos enseña también a que nosotros seamos niños. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente una de las características de Dios es que se hace niño. Si Él hubiera llegado al mundo como una persona adulta, tendríamos presente que no tuviéramos la posibilidad de poder creer en Él, ¿sí? Pero como Él se hace niño, Él nos muestra ese reino de Dios ya hecho niño, ¿sí? Por eso nos dice que nos hagamos niños, como Él se hizo niño, que entró en la historia de la humanidad, en el mundo, haciéndose niño. Y una de las cualidades de un niño, primero que todo, es la inocencia. Esa inocencia que poco a poco perdemos con el paso del tiempo y que vamos creciendo. También nos muestra una de las características de un niño, que es la alegría. Otra de las cualidades que poco a poco también perdemos cuando nos dejamos llenar por las situaciones difíciles del mundo y de nuestras familias y, por cierto, de nuestra misma persona. También podemos ver el desprendimiento. Ustedes pueden ver un niño que ustedes les pueden pedir algo y el niño en su inocencia, sin reparo alguno, se lo puede dar. Es así como nos muestra también el desprendimiento. Esa pobreza también se refleja en ese pañal que se muestra, ¿sí? Solo ese pañalcito, ese recurso que utilizó la Madre, la Santísima Virgen María, para poder arropar a su Hijo. Y es así mismo que en ese mismo arropar nos muestra María que debemos ser como ese niño, dejarnos arropar también por ella, pero también ese pañal refiere a esa amistad que nos envuelve tanto a Él como a nosotros en medio de esa pobreza y en ese abajamiento. Y por último también podemos ver el momento de esa obediencia a nuestros padres, obediencia a nuestra madre, obediencia a ese Padre Creador que nos lo ha dado todo y que nos muestra los recursos para poder llegar hacia ese niño que nos está mostrando ese nacimiento que queremos en cada uno de nosotros. Así es, Jorge, viendo todo este desarrollo y todos estos elementos que se nos van presentando a nosotros, inclusive a través de todo este camino litúrgico que vivimos nosotros en el día de la solemnidad de la Natividad del Señor, hacemos presente las palabras de San Lucas, que su merced ya mencionaba: hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor.
Y vemos que aquel anuncio que se les ha dado a los pastores tienen unas señales. Encontrarán al niño envueltos en pañales y en una pesebrera. Y aquí entro yo a reflejar pues el sentido de la pesebrera, el pesebre, como ese lugar que enmarca la humildad en la cual nace el Hijo de Dios. Esa humildad que nos invita a nosotros a que también en medio de este caminar de contemplación del nacimiento del Verbo hecho carne, tengamos presente en nuestra vida que a veces en nuestro caminar queremos comprender de cierta manera la vida a partir de grandezas, y Dios nos muestra y nos da la respuesta que en muchas ocasiones no basta la grandeza a través de aquellas circunstancias o realidades que nos presenta la vida, sino es en lo pequeño en lo cual nosotros debemos descubrir realmente el querer de Dios. La pesebrera representa eso, la humildad de un Dios que se ha bajado, que se ha hecho hombre. Lo decía San Irineo, que Dios se hizo hombre para hacernos hijos de Dios, y la palabra de Dios también nos lo expresa para que nosotros tengamos esa capacidad de acoger en nuestra vida el misterio hecho carne, vivirlo, asumirlo y también llevarlo a los demás. Vemos nosotros que cuando se nos habla de la Basílica de la Natividad del Señor, aquella basílica donde nos muestra ese acontecimiento histórico que marcó la historia, vemos que la entrada de la basílica es una puerta pequeña, y esa puerta es llamada la puerta de la humildad. Y como lo hacía referencia Jorge en nuestro caminar, esa puerta de la humildad la podemos hacer pues referencia frente al papel que tuvo la Santísima Virgen María, esa alegoría de la Virgen María frente a la puerta, porque la Virgen es el pórtico de Dios, por medio del cual Dios se ha manifestado y se ha hecho hombre, hombre no solamente para unos pocos, sino hombre para todos. Por eso vemos nosotros la distinción cuando se le hace el anuncio a los pastores, y frente a todo frente a esta reflexión que se nos ha dado, comprendemos nosotros que también el Verbo hecho carne ha llegado a los más humildes, a los más sencillos, a los más pequeños, aquellos que de cierta manera son rechazados por la sociedad, son descartados por sus funciones, y también, inclusive, no solamente para aquellos que son descartados, sino para aquellos que tienen dominio de la sociedad llega el Señor, porque aquellos reyes de Oriente también llegan a adorar al Señor, y eso es un signo de que Dios se nos ha dado en carne propia. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra humanidad comprendamos que vivimos en una humanidad, que estamos presentes en una humanidad, y que esa humanidad debe unirnos para poder prepararnos para esa bienaventuranza eterna, porque la venida del Salvador enmarca eso, Jorge, la esperanza que debe determinar al ser humano frente a esa espera gozosa de la bienaventuranza eterna, no quedarnos en esa construcción en favor de los bienes pasajeros, sino que nuestra vida se nos ha dado para que vivamos una misión concreta, descubramos esa misión y podamos nosotros prepararnos para gozar de aquella promesa de la salvación del Señor. Para eso ha venido el Salvador, para darnos la libertad de los hijos de Dios frente a las esclavitudes que se nos presentan en los diferentes entornos de la sociedad. De acuerdo a lo que tú has dicho también, Jaime, es de también suma importancia el tener presente que cuál es la importancia de este nacimiento, cuál es la importancia de la relación de la Sagrada Familia con Dios y con nuestras familias en los tiempos en estos tiempos, en nuestra actualidad. Y vamos a tener
algo muy característico, y esto les va a servir también a todas las familias, tanto humildes, tanto para las personas que tienen también esa capacidad de recursos, que pueden estar viviendo, tienen una estabilidad económica bien, pero también para que todos en general, todas las familias en general puedan comprender que todas están llamadas a la santidad, a poder santificarse, pero también a poder vivir la unidad tal y como la vive la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia, Madre de la humanidad. Vamos a empezar pues con la característica de Dios Padre. Dios Padre es una persona que no solamente es el creador, sino que también nos da la fortaleza, nos da el ejemplo, nos impulsa y nos ayuda a seguir adelante, nos reprende, pero también nos guía y nos enseña poco a poco. Podemos ver también que así fue San José. San José, como una persona valiente, aceptó las cosas sin temor alguno y llevó también el ejemplo, protegiendo a María, protegiendo a su hijo en los momentos más difíciles. También fue un padre que le enseñó la carpintería a su hijo. También le enseñó la prudencia a la Santísima Virgen María, y juntos también ellos iban caminando en este trasegar por el desierto, y también en el momento en que iban por el censo, iban a hacer el censo, perdón. Entonces, la cuestión aquí es que asimismo se puede reflejar en cada uno de los padres de hoy día, que no solamente son partícipes de la creación, sino también que son partícipes de poder enseñar, de poder proteger, de poder ayudar y de poder también guiar y reprender a sus hijos en los momentos que más lo necesita, de poder corregirlos y enseñarles ese camino para poder vivir esa corrección. Pasamos al tema de la Santísima Virgen María, pero primero que todo reflejada en el Espíritu Santo. Podemos ver que el Espíritu Santo es un espíritu que tiene unas cualidades de consolación, de iluminación, de servicio, ¿sí? De ayuda también para poder llevar ese entendimiento, esa ciencia. Asimismo es la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es una madre de consuelo, siempre lleva el consuelo. Cuando un hijo se siente solo, triste, lo primero que hace es ir a los brazos de su madre. ¿Para qué? Para sentir ese mismo consuelo. Esa mamá también es guía. Es luz para su hijo, para su esposo, pero también corrección para su hijo y para su esposo. Asimismo es la Santísima Virgen María, asimismo es toda mamá para todas las familias, para todo esposo, para todo hijo. Y podemos ver la cualidad del hijo, que es el que nos da la salvación, el que trae la alegría al mundo, le trae la alegría no solamente a la Santísima Virgen María, le trae la alegría a San José, le trae la alegría al mundo. Precisamente ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios y también somos hijos en cada una de nuestras familias. Por tanto, es de decir que nosotros, todos en general, somos Jesús, somos un Jesucristo, y somos hermanos, somos hijos de Dios por adopción en Jesucristo, pero también todas aquellas personas que tienen esa vocación de familia, todas aquellas personas que tienen esa vocación de papá y de mamá, tienen esa doble vocación de ser Jesucristo, de ser una María, de ser un Jesucristo y de ser un San José. Es por tanto la relación de todas las familias para poder llevar esa salvación al mundo y poder dar testimonio de que Dios ha venido en nuestras vidas. Entonces, Jorge, queridos televidentes, todo este caminar de reflexión que hemos realizado hoy gira en torno a la respuesta que debe dar el hombre frente a aquella iniciativa de Dios. Lo hicieron los pastores que se pusieron en camino después del anuncio. Vamos pues a Belén a contemplar aquel acontecimiento. Y nos cuenta también las Sagradas Escrituras que cuando regresaron los pastores glorificaban y alababan a Dios. Y esa invitación es a que nosotros vivamos siempre en la inquietud que nos
presenta el Señor la inquietud, la novedad, el asombro, la contemplación, la reflexión, la meditación de nuestra vida, pero reflexión no solamente desde estos bagajes humanos, sino reflexión desde la mirada al misterio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que contemplamos nosotros en la misa correspondiente a la solemnidad. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La luz ha llegado al mundo. La luz disipa las tinieblas. La luz irrumpe en nuestra humanidad. La luz nos ilumina para que nosotros encontremos el verdadero sentido a nuestra existencia. La luz hecha carne, Jesucristo, nuestro Señor, nos invita a que cada día nos configuremos más con el Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Alfonso Aguirre. Pertenezco a la diócesis de Apartadó. Tengo 41 años y hoy quiero compartirles un poco mi historia vocacional. Mi historia, pues, desde muy niño, muy cercano a la iglesia, pertenecía a grupos juveniles, a grupos infantiles. Siempre estuve muy rodeado de la iglesia y empecé mi proceso vocacional. Pero sin embargo, uno muchas veces se aleja del Señor. Y esa fue de pronto mi historia. Yo cuando tenía 16 años, 17, casi a punto de irme para el seminario, decidí, no me voy para allá, veo que no es mi vocación. Inició un proceso donde pues ya me pongo a trabajar. Para mí prácticamente ya la idea de ser sacerdote era algo que yo tenía olvidado. Simplemente pues me dediqué al trabajo, a vivir otras cosas, a estar en familia y todo esto, pero sin embargo pues me alejé un poco de Dios. Pero Dios, como dice uno, siempre tiene sus medios perfectos para atraerlo a uno, para encaminarlo nuevamente hacia Él. Y uno tal vez dirá, no, pero es que yo le fui infiel a la vocación del Señor. Pero lo más importante es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo no es de uno, el tiempo es de Dios. Y el Señor me llevó a vivir muchas cosas en esta vida. ¿Para qué? Para luego traerme aquí por medio de un llamado nuevamente a través de un retiro. Y ahí es donde uno muchas veces en su vida, aunque uno dice ser feliz, y yo era feliz, yo decía que estaba completamente feliz, pero mi felicidad no era plena. Y yo sentía que en mí algo faltaba. Yo sentía que a pesar de que vivía algunas cosas de las que uno vive en la vida, pues no me sentía pleno ni me sentía satisfecho. Y yo decía, yo sé que algo es mi falta. Y allí, por una invitación a un retiro, por medio de Lazos de Amor Mariano, nuevamente el Señor me invitó a vivir esta vocación. Y de allí me tocó dejar trabajo, tenía un trabajo y todo esto. Sin embargo, yo dejé ese trabajo, ¿por qué? Por seguir al Señor. Y es uno entregar un bien momentáneo, un bien pasajero, un trabajo donde tal vez uno está estable para servirle a Dios. Y hoy en día hago parte de la diócesis de Apartadó. Y es muy bonito y es muy grato el poder uno estar con las personas, sentir ese llamado de Dios por medio de las personas a las cuales lo manda uno a la misión. El Señor nos invita a una misión y cada que voy a la diócesis de Apartadó es nuevamente sentir ese llamado donde el Señor me dice, te necesito aquí, te necesito donde están todas estas personas que necesitan de mi palabra, que necesitan de mi amor. Y el Señor me llama cada día a poder servirle a través de su palabra, a hacer testimonio de su amor, a llevar su mensaje a todas las naciones y en especial a la diócesis de Apartadó. En el 2017 entré al seminario, ya había estudiado algo de filosofía en la Universidad Uniagustiniana en Bogotá, pero luego me vine aquí al seminario y he tenido este proceso.
Cuando llegué al seminario no tenía diócesis y por medio de un acercamiento a la diócesis pude llegar a esta diócesis y hoy me siento contento. Ojalá, espero que oren por mí, no olviden que todas las vocaciones necesitamos mucha oración y como dice el Papa, oren por mí, que yo oraré por ustedes, oren por nosotros, por todos los seminaristas, porque necesitamos que la Iglesia y que el Señor nos regale cada día sacerdotes santos. Dios los bendiga. Bueno, queridos hermanos, ha sido todo por hoy. Espero que esta semilla que hemos sembrado en cada uno de sus corazones pueda germinar y pueda hacer que el Señor la haga crecer en cada uno de sus corazones. A cada uno de ustedes que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen los cubra con su sagrado manto y los lleve siempre en sus brazos maternales. Que este acontecimiento de la experiencia del nacimiento no se viva solamente desde una costumbre, sino que también se contemple realmente desde nuestra realidad de vida. Que el Señor nos ayude y nos regale en esta Navidad la gracia de poder comprender su amor en nuestra existencia y podernos dirigir en respuesta a ese llamado que Él nos hace. Muchas gracias por cada día estar con nosotros, por sacar su tiempo. Que el Señor les bendiga abundantemente por su disponibilidad y también por su sensibilidad frente al mensaje que le queremos transmitir a través de estos medios de comunicación. Que el amor del Señor llegue a cada uno de sus corazones y hogares.